El tema de hoy se llama Lo que pide Dios de mí. Lo que pide Dios de mí. ¿Cuántas cosas Dios nos ha pedido a nosotros, Eduardo, que nos cuesta? Porque yo digo algo, Dios no te va a pedir algo que sea fácil para ti. Claro, amén. Sabes, hemos llevado una vida de relación con Dios en continuo pedir y pedir. Pedimos a Dios por todo, pedimos en la mañana, pedimos en mediodía, pedimos en la noche, pedimos la sierva, pedimos un carro, pedimos una casa, pedimos dones, pedimos ministerio. Pero en este momento debes de hacerte una pregunta, hermano en Cristo, ¿verdad? Y gente que nos está viendo que tal vez no tiene a Jesucristo en su corazón, pero lo va a recibir. Dios esta noche viene a pedirte algo y no sé qué está dispuesto a entregarle a Él. Así es. ¿Qué te está pidiendo el Señor o qué te ha pedido desde ya días a ti que nos estás escuchando, que nos estás viendo a través de Facebook? ¿Qué te ha pedido el Señor que tú sabes que te ha costado, que sabes que se te ha hecho difícil? ¿Qué te ha pedido el Señor a ti que hasta ahora no le has obedecido? Pero si Dios nos pide algo, Eduardo, es porque a Él le conviene y porque a nosotros nos conviene. Amén, amén. Sabes, la palabra del Señor nos enseña tantas cosas, ¿verdad? De cómo poder nosotros llevar nuestra oración, ¿verdad? A una acción donde tanto la gloria de Dios, ¿verdad? Será manifestada y Dios será glorificado y nuestro gozo, ¿verdad? O lo que nosotros estamos pidiendo será cumplido en nuestras vidas. Así es. Yo me preguntaba respecto al tema, estudiando, ¿qué difícil fue para Abraham cuando Dios le pidió a Isaac? Complicadísimo. Difícil. ¿Cuántas personas Dios les está pidiendo a Isaac? Porque yo me pregunto, si Dios le pide a Isaac, a Abraham, es porque algo estaba fallando, algo estaba pasando ahí. ¿Será que Abraham se estaba enamorando más de su hijo, estaba amando más a su hijo que a Dios? Sabes, no es un tema controversial, podríamos decirlo, ya que Dios conocía el corazón de Abraham y Dios conoce tu corazón y Dios conoce tu capacidad y como Dios conoce tal y como eres, Él sabe lo que te va a pedir. Dios no va a pedirte algo que tú no puedas hacer, Dios va a pedirte algo que tú puedes hacer. Así es. En cierto pasaje bíblico dice que el pueblo de Israel fue llevado al desierto para ser probados en su corazón, para ver qué es lo que había en el corazón del pueblo de Israel. Y asimismo, Dios a veces nos pide cosas para probar qué es lo que hay en nuestro corazón. Pero, ¿qué te parece, Eduardo, si nos compartís la palabra rema del tema? La palabra rema del tema esta noche que vamos a estar predicando, ¿verdad? Para la gloria del Señor, lo que pide Dios de mí. El versículo como palabra rema es Deuteronomio, el libro de Deuteronomio, ¿verdad? El capítulo 10, versículo 12, y vamos a leerlo para glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, sino que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Así es, para ponerle una plataforma al tema de hoy y antes de ir con el testimonio de Eduardo, eso es lo que Dios nos pide el día de hoy a nosotros. Eso es lo que Dios te está pidiendo a tu vida el día de hoy, que le entregues tu corazón, que pongas su corazón en las manos de Él, que pongas los planes en las manos de Él, que pongas tus sueños en los planes de Él. Pero yo quiero, Eduardo, para entrar de lleno ya y para aprovechar el tiempo que tenemos, quiero que nos contés cómo era tu vida antes de venir a Cristo. Yo sé que tu vida, tu testimonio es de impacto, ha sido de impacto para muchas personas y esta noche no va a ser la excepción. Esa persona que nos está viendo, que nos está escuchando, estoy seguro que la va a impactar y muchas personas, ese testimonio va a ser de bendición. Así que te dejamos, Eduardo, y que nos contés primeramente cómo era tu vida antes. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Vuelvo y me presento, mi nombre es Eduardo Amador, ¿verdad? Tengo ya aproximadamente 33 años. Hace 12 años vine a Jesucristo, como contábamos anteriormente, pero hace, ¿verdad? Mucho tiempo atrás, ya comenzando a hablar de mi vida, ¿verdad? De lo que fue, crecí en una familia disfuncional,
como comúnmente pasa en nuestro país, familias disfuncionales, ¿verdad? Con padres y madres bajo la influencia de alcohol y drogas, o verdad, mucha irresponsabilidad. Y yo crecí en ese ambiente, verdad, donde era un ambiente hostil, era un ambiente desagradable, por el hecho de que tenía un padre, tenía, verdad, una madre que tuvieron problemas, verdad, con su vida marital, y tanto eso pues arrastró a mi vida a ser un niño lleno de miedos, de temores, de inseguridades, al ver un padre alcoholizado bajo los efectos de la droga y del alcohol, verdad, cómo golpeaba a una madre, un niño de 6, 7 años, ver cómo muchas veces mi padre intentó matar, quitarle la vida a mi madre, con botellas de vidrio, con cuchillos. Y todas estas cosas fueron traumando mi mente, fueron dañando mi corazón, porque pensé que había nacido con el propósito de sufrir, de venir a vivir una vida totalmente de dolor, de angustia. Y pues tengo una hermana menor, ¿verdad? 3 años que mí, que vivimos eso en carne propia, donde nosotros teníamos temor de un padre cuando él llegaba a la casa y llegaba alcoholizado. Para nosotros no era felicidad que nuestro padre llegara por las tardes, y más si venía bajo los efectos del alcohol. Sabíamos que éramos niños y teníamos nosotros esa noche, era una noche donde no teníamos paz, era una noche de problemas, de pleitos. Y así a medida fuimos creciendo, ¿verdad? A la edad de ya de 8 o 9 años, pues su servidor, las cosas del mundo empezaron a llamarle la atención. Ya mi mente, mi corazón empezó a abrirse con la necesidad de sentirse aceptado, de sentir el afecto, de sentir el apoyo. Y empecé a refugiarme, ¿verdad?, en un mundo al cual no deseo a los jóvenes de ahora que no lo hagan. No lo hagan ni porque alguien se los pida, ni tampoco lo hagan por experimentar qué es el mundo de las drogas, el mundo de las pandillas, el mundo de la calle, ¿sabes? Y la calle pues me estaba recibiendo con los brazos abiertos, y yo fui bienvenido ahí a la edad de 10, 11 años. Ya pues estaba consumiendo lo que eran cigarrillos, estaba inhalando pegamento, estaba inhalando thinner, ya estaba consumiendo marihuana. Y a esa edad pues todavía era un adolescente. Comencé a consumir estupefacientes, pastillas, ¿verdad? Como diazepam o como pastas, y todas estas cosas empezaron a dañar, ¿verdad?, la adolescencia de aquel niño que lo que más deseaba era morirse. Y yo recuerdo que en mi adolescencia siempre reclamaba a Dios, siempre le decía a Dios por qué era tan cruel. Porque si era la vida que Dios me había permitido, ¿verdad?, venir a vivir, pues para mí la vida no tenía sentido. Para mí la vida era basura. Y yo le reclamaba a Dios que para mí era mejor morirme. Y yo deseaba morirme ahogado en el mundo de las drogas. Yo deseaba morirme en medio de una balacera, ¿verdad?, cuando empecé a caminar con gente mala, gente que ya había matado, gente que ya robaba, gente que delinquía. Y pues para mí era un poco complicado, porque también había una gran confusión en mi corazón, porque a pesar de que aquel adolescente se resintió con Dios, a pesar de eso yo sabía que Dios podía sacarme de aquella situación. Yo sabía que Dios podía cambiar mi vida. Yo sabía que Dios podía rescatarme, pero estaba enojado con Dios, y por eso estaba rebelde, estaba ansioso, y yo decía, la vida no tiene sentido. Y empecé en un mundo de rebeldía a la edad de 12, 13, 14 años. Empecé a llevarme en un mundo de discotecas, en un mundo, ¿verdad?, totalmente hostil. Empecé a prostituir mi vida, empecé a robar para obtener dinero, ya que estaba adicto a las drogas. Necesitaba conseguir dinero, necesitaba consumir las drogas. Y pues les diré que no podría yo solamente culpar a mi familia, a mi padre o a mi madre, porque no me dieron la vida que un niño necesitaba, sino que también fueron decisiones propias, por el hecho de que mi corazón se había dañado tanto, mi corazón se había dañado demasiado, y el deseo mío era vivir en un mundo totalmente perdido, ya que había resentimiento acumulado en mi corazón por las cosas que no había logrado, por las cosas que no tenía, por las cosas que nunca había conseguido.
como todo niño desea crecer en un buen hogar, como todo niño desea tener buenos padres que no le fallen, como todo niño que desea vivir una vida plena y que no le haga falta nada. Pues a mí me tocó lo contrario. Y muy difícil, pero a la edad de 14, 15 años ya mi vida estaba hundida, ¿verdad? Estaba totalmente sumergida en el mundo de las drogas, en el mundo del alcohol. Empecé a sumergirme en las discotecas, empecé a llevarme en las discotecas en un mundo de nocturno muy distinto, ¿verdad? Lo que hace un adolescente ya era trasnochar, ya no llegaba a mi casa 1 o 2 días porque me iba a la discoteca. Empecé a caminar con gente que no estaba bien. Y pues como me decía Denis, me preguntaba cuándo comencé a cantar. Pues para la gloria de Dios me había dado este talento y lo estaba haciendo de una manera equivocada. Y a la edad de 15, 16 años comencé a hacer música reggaetón, ¿verdad? Reggaetón secular. Y pues llegamos a tocar las puertas y se nos abrieron con la gente que estaba. Y llegamos a ser artistas nacionales con el grupo que teníamos y empezamos a movernos de discoteca en discoteca. Ya la vida había cambiado, ya, ¿verdad? No solamente era marihuana, consumíamos cocaína, ya eran otras drogas más caras porque, ¿verdad? En el mundo que estábamos pues se movía otro tipo de drogas y ya era un mundo muy distinto, más oscuro. Y estábamos ahí influenciando a la gente, ¿verdad? A ofender la presencia de Dios, ¿verdad? A inducirles en el perreo, a inducirles en el sexo, a inducirles, ¿verdad? En el mundo de las drogas, porque eso es lo que hace, ¿verdad? La música que no agrada a Dios, más que todo la letra que no agrada a Dios. Y esa era mi vida, inducirte a lo malo. Ese era yo, esa persona que dañaba el mundo, que era una manzana podrida. Si me ponías en un canasto con manzanas buenas, yo te las dañaba todas porque mi vida estaba dañada. Entonces allí estaba sumergido en un mundo de discotecas, en un mundo de sexo, en un mundo de drogas, en un mundo de robo, de tantas cosas. Y a pesar de que yo estaba viviendo tal vez un momento entre paréntesis de alegría, sabes, me sentía vacío. Sentía un gran vacío en mi corazón que ni las mujeres, ni la discoteca, ni las drogas, ni el alcohol, ni el sexo pudo llenar aquel vacío que intentaba llenar día a día en mi corazón. Y yo deseaba llenar aquel vacío en mi vida. Yo deseaba satisfacer aquella necesidad que había dentro de mí desde niño. Deseaba sentir algo distinto en mi corazón, pero no lo encontré allí. No lo encontré en las drogas. No lo encontré en las mujeres, en el sexo ilícito, en la fornicación. No lo encontré en el alcohol, ni en la discoteca, ni en aquellas maras. No lo encontré allí. No estaba allí lo que yo estaba buscando. Estaba perdido. Y lo que más deseaba este joven que estaba perdido era sentir algo distinto. Pero no lo logré. Y mi vida comenzó a preguntarse si había una salida, si había una respuesta, si había algo más para mí. Pero no lo encontraba porque estaba ciego, estaba mi mente nublada. Había adquirido cierta fama por cantar, ¿verdad? Esta música urbana, y pues estaba viviendo en torno a ella. Y era bien difícil dejar las cosas del mundo. Se me hacía complicado dejar la música, dejar de hacer el perreo, dejar de inducirte a las drogas o al alcohol. Se me hacía complicado. Yo decía, para mí lo más difícil será dejar la música. Yo me sentía cuesta arriba. Yo no tenía fuerzas para soltarme de aquellas cadenas. Yo no tenía ese poder para romper esas cadenas que me ataban. Yo no tenía ese poder para quitar aquella venda que me cegaba. Pero sentía un vacío en mi corazón. Y a pesar de la arrogancia y de la prepotencia que había dentro de él, yo sabía que Dios podía sacarme de allí. Pero mi corazón estaba lleno de orgullo, estaba podrido, estaba lleno de pecado, estaba inundado de tinieblas. Y aún así, aunque reconocía que mi vida estaba apartada de Dios, aún así no quería venir a la luz. Aún así quería seguir en ese mundo perdido. Quería insistir en aquel mundo de perdición. Pero llega un punto donde siempre cada corazón toca a fondo.
Y cuando tocas el fondo, cuando tocas la profundidad y te das cuenta que ya no puedes avanzar, te das cuenta que ya no hay nada, te das cuenta que ya lo intentaste todo y no lograste nada, es ahí donde empiezas a recapacitar lo que más necesitas en tu vida. Y sabes, es allí donde en la segunda parte quiero contarte cómo el Señor transformó mi vida. Cómo el Señor tocó mi corazón. Cómo el Señor vino en el momento preciso a transformarme. Denis, no es la primera vez que cuento este testimonio. Tú ya lo habías escuchado. Y lo he contado en campañas, en iglesias. Hemos ido a la cárcel. Hemos ido a muchos lugares, en los colegios. Y muchos jóvenes se sorprenden, ¿verdad? ¿Cómo es que estoy vivo? Así es, y gloria a Dios por tu vida, Eduardo, porque si hoy estás con vida, si hoy estás testificando, es porque Dios ha tenido misericordia de ti, es porque el favor de Dios ha estado contigo, Eduardo. Y qué impactante, pues, qué impactante. Quiero saber, queremos escuchar lo que Dios ha hecho con tu vida. Mira, como decía anteriormente, pues me reservé un poco al no contar tal vez ciertas cosas del testimonio, ¿verdad? Siempre por respeto, pero igual yo me preguntaba, Denis, ¿verdad? ¿Por qué no me mataron en aquel callejón? ¿Por qué no me mataron en aquel carro que me subieron? Porque mi deseo era morirme si andaba buscando la muerte. Y yo deseaba la muerte, anhelaba la muerte, yo quería morirme porque yo ya no quería esa vida. Pero, como te decía, siempre los corazones llegan a tocar la profundidad. Siempre uno toca a fondo y se da cuenta de una verdad que ha estado ahí, pero no quieres aceptarla. Y cuando yo acepté aquella verdad, recuerdo que yo tengo un amigo que se llama Paul, saludos para él, para Paul Dormes, que fue la persona que me trajo al Evangelio, ¿verdad? Un servidor de Cristo. Y este varón, ¿verdad? Estuvimos en el mundo con él. Y él estuvo conmigo allí en la discoteca. Él estuvo conmigo allí en el perreo. Él estuvo allí conmigo en las drogas. Yo consumí con él. Pero me acuerdo que él vino al Evangelio. Él vino a Jesucristo. Y cuando él se convierte, ¿verdad? Él comienza con la labor más importante, ¿verdad? Ganar almas para Cristo. Empezar a evangelizar a los de su colonia, a los de su cuadra. Y pues para la gloria de Dios, este joven pues cuando yo me lo encuentro redimido y restaurado y comienza a hablar conmigo, comienza a evangelizarme, comienza a decirme que Dios es real, comienza a decirme que Dios puede cambiar mi vida. ¿Sabes? Cuando yo me encontraba a Paul, comienza, ¿verdad?, la transformación, comienza la palabra de Dios a hacer eco en mis pensamientos, comienza aquella semilla a reventar, a germinar en mi corazón, porque cada vez que yo miraba a Paul era como ver a Dios y me la escondía, no podía verlo, porque yo sabía que venía a hablarme de Jesucristo. ¿Sabes? Muchas veces antes de escuchar a Paul, me acuerdo que yo le decía a Paul, dame 10 minutos. En esos 10 minutos yo me consumía o me fumaba 3 puros de marihuana. Y cuando ya me drogaba, ¿verdad? Entonces yo le decía a Paul que me hablara de Dios, que me hablara del Padre, que me hablara de la palabra del Señor. ¿Sabes? Muchas veces Paul me decía, no tienes que esconderte, no tienes que esconderte de mí, Dios te está mirando. Y yo te entiendo y te comprendo. Pero sabes, él me dijo una palabra, que esa palabra fue la que quebrantó, ¿verdad?, todos los argumentos que tenía en mi vida. Esa palabra fue la que vino a romper aquel corazón de piedra, como un martillo, como cuando derribas una pared. Y me dijo estas palabras, si no se me olvidan, porque hace 12 años, hace 13 años atrás prácticamente, porque él estuvo un año trabajando conmigo, él me dijo estas palabras: Dios es tan real como la droga que consumes. Dios es tan real como la marihuana y la piedra y la cocaína que consumes. Y tiene un efecto, así como lo tiene el alcohol, la droga, el cigarro. Y si Dios no hace efecto en tu vida, entonces yo dejo de ser cristiano. Si Dios no hace algo
en tu interior, al momento que lo consumas, me dijo, entonces dejo de creer en Dios. Y esas palabras hicieron eco en mi corazón, hicieron que mi corazón se volviera chiquito. Y comienza la palabra de Dios a trabajar en mi interior. Y día a día me acordaba de aquellas palabras. Y cada vez que yo iba al punto de drogas a comprar marihuana o piedra o crack o cocaína, aquellas palabras me decían: detente, detente, alto. Estaba quedando loco. Yo escuchaba dos voces. Una voz que me decía que no era el tiempo y otra voz que me decía que me detuviera, que ya era demasiado. ¿Sabes? Entonces, en la iglesia de Dios Oasis de Amor, donde nos congregamos, trabajamos con una estrategia, ¿verdad?, que hacen que los jóvenes, ¿verdad?, en un fin de semana, pues ellos puedan tomar una decisión. Y pues me invitaron, ¿verdad?, a un retiro espiritual al cual yo decidí ir, ¿verdad?, también a recibir unas charlas de capacitación y todo. Y cuando estaba de lo más motivado, recuerdo que ya estaba trabajando, ¿verdad?, porque había aprendido un oficio en el Infog y se lo debo, ¿verdad?, también a mi bisabuela, que paz descanse, que es como una segunda madre para mí. Y pues recuerdo que el día viernes tocaba irnos, pero yo no pude, ¿verdad?, porque me quedé trabajando. Y pues al día siguiente que yo retorno a mi casa desvelado, como a la 1 de la tarde, lamentablemente se había quemado todo. Se quemó todo, porque yo no fui al encuentro o al retiro. ¿Sabes? Yo no era cristiano, todavía no me había convertido, todavía no tenía a Dios en mi corazón. Pero lo sorprendente es que se perdieron tantas cosas materiales, ¿verdad? Y como todo joven vanidoso, se fue todo. Yo recuerdo que eso fue un sábado. Un domingo en la mañana nos habían prestado una pieza de alquiler, una señora, ¿verdad? Ahí dormimos esa noche con mi mamá. Y, ¿sabes? Un domingo en la mañana, este joven, por primera vez, dobla sus rodillas, llorando delante de Dios como un niño, pidiendo una segunda oportunidad. Y ¿sabes qué casualidad que estaba solo en aquel cuarto? Y en aquel cuarto lo único que había era un lazo. Y que una voz me decía: Dios no te ama, Él no te oye. La salida es quitarte la vida. Y yo tomé una decisión ahí. No me quité la vida, pedí vida, arrodillándome, pidiendo una segunda oportunidad. Y le dije al Dios de los cielos: dame una oportunidad. Si eres real, dame una oportunidad. 2 meses más, por favor. Porque dentro de 2 meses se volvía, ¿verdad?, el retiro. Y recuerdo que el sábado por la noche llegaron los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, a la célula que ya estaba asistiendo, de oyente. Y ellos llegaron con comida, llevaron, ¿verdad?, ropa. Y pues Paul llegó también con el dinero que estaba pagando ahí en ese momento, ¿verdad?, de los viáticos y todas esas cosas. Me dijo que iba a ocupar el dinero, que lo tomara. Yo le dije que no, porque sí estaba interesado, porque yo ya sabía que Dios era mi única salida. Da la casualidad, Denis, que durante esos 2 meses yo sentí la presencia de Dios, pero aún así me seguía drogando, seguía en el mismo mundo, ¿verdad?, seguía perdido, pero aún así yo sentí la mano de Dios como me guardó. Y para la gloria de Dios, desde ese día que yo doblé mis rodillas, desde ese día que yo caí de rodillas llorándole al Señor una oportunidad, Él la ha cumplido. Y me encontré con el Señor, me encontré con Jesucristo y no me arrepiento. Y no estoy arrepentido de haber tomado esta decisión. La mejor decisión de mi vida fue entregarle mi vida a Jesucristo. No te imaginas de lo que te estás perdiendo. Tal vez en este momento tú dices: lo mejor es el party, lo mejor es la discoteca, estoy joven, hay que vivirla, lo mejor es acostarme con una mujer y con otra. Usted no se imagine de lo que se está perdiendo. Tal vez en este momento usted dice: yo la estoy viviendo. Ya es la hora de irse a la discoteca. Esta es la hora más caliente para irse a las discos. Esta es la hora donde frecuentemente la mayoría de la juventud en nuestra capital y en el resto del mundo están visitando un antro, una discoteca. Se están drogando, se están bebiendo. Pero yo te digo que en este momento la mejor decisión en tu vida es que le entregues tu vida a Jesús.
le entregues tu vida a Cristo. Y ese día, Denis, ese día que yo le entregué mi vida a Cristo, ese día que yo recibí su presencia, me parece que fue ayer. Me parece que fue ayer y es algo sorprendente, es algo que no podemos explicarlo con palabras. Tienes que vivirlo, tienes que abrir tu corazón y tienes que experimentarlo. Y te digo estas palabras que me dijo a mí Paula aquella vez. Si Dios no cambia tu vida, dejamos de seguirlo. Porque al Dios que servimos, al Dios que hoy adoramos, es un Dios vivo, es un Dios real, es un Dios que cumple lo que ha prometido. Aleluya. Así es, y lo hemos podido ver. Si el día de hoy estás aquí testificando de tu vida, de lo que Dios ha hecho con tu vida, Eduardo, créeme que Dios es tan real como vernos a nosotros aquí, los tres reunidos. Y esto es lo que hace el Señor. Cuando en tu vida te ibas a imaginar que ibas a poder testificar, que ibas a poder predicar, que ibas a poder ser de bendición para otras personas. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Eso es lo que Dios, vemos su poder, sus maravillas todos los días de nuestras vidas. Cada vez que nosotros nos levantamos, cada vez que vemos la luz del día, cada vez que respiramos, podemos ver cómo Dios está con nosotros. Podemos ver tan real, cómo es tan real y cómo está tan cerca de nosotros. ¿Sabes? Es sorprendente el poder de Dios. Que uno de los que era de mi grupo, ¿verdad? Cuando éramos seculares y tuvimos aquella fama que la gente nos conoció, ¿verdad? La semana pasada hablé con uno de ellos que se llama David, ¿verdad? Y, ¿sabes? Yo a David le profeticé una palabra. Yo me convertí primero que él. Y cuando yo fui a evangelizar a David, convertido, yo tenía 1 año de haberme convertido. Yo le dije a David que si David no se arrepentía, iba a caer dentro de un gran pez, así como Jonás. ¿Y sabes qué pasó con David? David, la familia tuvo un problema. Y los 3 hermanos, David juntamente con sus 2 hermanos, fueron a parar al pez grande. Fueron a Támara. Y cuando David estaba en Támara, me cuenta David que se acordó de la palabra que yo le dije. Que iba a estar dentro de un gran pez. Y que dentro de ese gran pez él iba a clamar. Sí, imagínate. ¿Ah? Y él me dice, y él me lo recuerda, esa palabra tú me la diste. Y yo me acuerdo de esa palabra. ¿Sabes? Hoy David, hace 11 años se convirtió al evangelio. Después de 1 año que estuvo ahí, ¿sabes? Salió David renovado y David salió glorificando el nombre de Dios y hasta el día de hoy lo sigue glorificando y el tipo anda predicando el evangelio. Y me decía David, ¿sabes, Eduardo? Me gozo porque cuando yo volví a tomar un micrófono no fue para inducir a la gente al perreo, no fue para inducir a la gente a las drogas o al sexo, fue para predicar el reino de los cielos que se ha acercado. Gloria al Señor por la vida de tu amigo Eduardo. Y es que así es, muchas veces tenemos que tocar fondo, como vos decías, Eduardo. A veces es necesario caer en esos peces gigantes para clamar y clamar a ese Dios todopoderoso. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que no importa donde nosotros nos encontremos, cuando alguien le clama de corazón al Señor, Él está atento para escuchar nuestras oraciones. Y Jonás, dentro de un pez en medio del mar, pudo clamar a ese Dios, pudo reconocer que Él era Dios. Y cuando Dios tiene un propósito y un llamado para alguien, lo va a buscar y lo va a ir a traer a donde sea. Amén, amén. No importa dónde te encuentres en este momento, si estás en una discoteca, si estás en un bar, si estás en un antro, si estás en el punto de drogas, no importa dónde te encuentres, joven, de allí Dios te puede sacar, de allí Dios te puede levantar, porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso y creemos que a través de tu vida, Eduardo, hemos conocido ese poder de Dios, hemos visto cómo Dios sigue transformando, cómo Dios sigue cambiando. Esto no es un juego, esto no es un show. Dios es real, Dios es veraz. Amén, amén. Así es, Denis. Y ¿sabes qué me decía David? ¿Sabes? Me dice, estamos ministrando en este momento en varias colonias de Tegucigalpa y para la gloria de Dios, pues ya me invitó, ¿verdad? Que fuera a compartir con él y para mí es sorprendente, ¿verdad? Antes servíamos para el mundo, antes glorificábamos al mundo y ahora qué distinto es que los planes cambiaron y cuando nunca nos imaginamos, ¿verdad? Servir a Dios, pues hoy lo vamos a hacer para glorificar su nombre. Gloria al Señor. Y no hay nada más gozoso, más dichoso para uno que servirle al Señor. ¿Sabes? Poder servir, predicar de su palabra, Eduardo. Amén. ¿Sabes, Denis, que cuando yo todavía no me había convertido, pero ya Dios me había hecho el llamado? Recuerdo que por medio de un pastor que hoy reside en los Estados Unidos, este pastor me decía, Eduardo, el grupo de ustedes tiene un gran talento que Dios se los dio. Canten para Dios. ¿Qué ocupan? Vayan al estudio. Yo les pago lo que sea. Lo que sea.
¿Qué ocupan? ¿Qué ocupan? Pero háganlo para Dios. Y nosotros sabíamos que Dios nos estaba llamando. Y para la gloria de Dios, como les decía, ha valido la pena tomar esta decisión. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo les voy a decir, no ha sido fácil. No ha sido el camino color de rosas, porque sería mentirte en este momento, decirte que todo es bello, ¿verdad? En los caminos de Dios, si no todo es bello. Hay cosas que no te van a agradar, hay cosas que te van a disgustar, hay cosas que van a querer quitarte la paz. Pero es más, lo más importante de todo esto es que, ¿sabes? Es que tú tienes problemas, yo tengo problemas, pero cuando tú estás con problemas, ¿verdad? ¿A qué te aferras? ¿A dónde recurres? Pero nosotros tenemos problemas y nosotros sabemos a dónde ir, sabemos a quién clamar, sabemos a quién adorar, a Jesucristo, el Rey de Reyes. Así es, esa es la ventaja que nosotros tenemos, que sabemos quién es nuestra fuente de bendición, a quién podemos correr en los momentos más difíciles. Y esa es la ventaja de que cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios y por lo tanto somos herederos de Él. Y esa es la gran bendición que nosotros tenemos, Eduardo, que somos hijos de Él. Y cuando necesitamos algo, podemos correr a nuestro Padre para que Él pueda suplir, para que Él pueda cumplir las peticiones de nuestro corazón. Amén, amén, así es. Él es nuestro sustentador. Jehová es nuestro sustentador por excelencia. Él no va a desamparar a ninguno de sus hijos. Y nada te ha hecho falta. Nada te hace falta. Tal vez en este momento tú digas, me hace falta una casa, me hace falta un carro, me hace falta un empleo. Tal vez en este momento tú lo mires así, pero Dios ha tenido cuidado de nosotros. La verdad que sí, tantas veces que Dios te guardó, Eduardo, es porque Él ya tenía un propósito. Él ya tenía un final para tu vida. Yo siempre digo algo, Dios no puede comenzar algo sin que Él antes vea la obra terminada. Amén. El que comenzó la buena obra en vosotros, dice su palabra, la va a perfeccionar hasta la venida de Cristo. Amén. Y eso es lo que Dios hace. Cuando Dios comienza algo en nosotros, Él no solo ve el comienzo, Él no solo ve qué va a pasar. Él ya vio tu final, Él ya vio cómo vas a terminar. Y el fin de nosotros, el fin de recibir y poder servir a Cristo, es que un día podamos tener la vida eterna, que un día podamos gozarnos en su presencia, que un día podamos reconocerlo y vivir con Él y estar en las bodas del Cordero y estar plenamente cerca de Él. Porque esa es la petición de nuestros corazones, ese es el anhelo, que un día yo y Eduardo estemos juntos, Isaac, Josué, que están atrás de cámaras en la cabina, que todos algún día nos podamos reconocer allá en el cielo y poder decir, valió la pena sufrir, valió la pena este camino, porque a veces es difícil. Hasta la misma Biblia nos dice que el camino es angosto, es estrecho. Es bien difícil, pero vale la pena todos los días levantarse y decirle gracias Dios porque hasta aquí tú has sido fiel conmigo. Porque aunque nosotros muchas veces permanezcamos infieles, dice su palabra que Él permanece fiel. Y ha sido difícil, me contabas que 12 años en el Evangelio y han sido de luchas, de batallas, de guerras espirituales. Pero a Dios ahí nos ha librado, Dios ahí ha estado con nosotros en los peores momentos de nuestra vida. Sabes, es bien difícil para muchos jóvenes, ¿verdad? Para muchos hombres, para muchas mujeres que en este momento están debatiendo una batalla campal. En este momento se encuentran en un ajetreo espiritual, ¿verdad? Donde están siendo sacudidos, déjame decirte. De peores situaciones te ha sacado el Señor. De peores lugares te ha sacado la mano de Dios. ¿Cómo no te va a sacar de esta? Tienes que creer que la mano poderosa de Dios no se ha cortado, y así como ha rescatado nuestras vidas, puede rescatar la tuya. Porque al Dios que servimos es el Dios de lo imposible. Lo que ves imposible en este momento, joven, mujer, varón, niño, anciano, madre, padre, abuelo, abuela, para Dios todo es posible. Así es, hermano. Para Él no hay nada imposible. Cuando nosotros creemos en el Dios Todopoderoso, si Él pudo dividir el mar, ¿qué no puede hacer con nuestra vida? Si Él pudo hacer tantos milagros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, ¿qué Él no puede hacer algo a favor de nosotros? Para Él no hay nada imposible. Te dejo micrófonos, Eduardo, para que nos puedas compartir la palabra del Señor el día de hoy, que sé que va a ser de bendición para muchas personas. Amén.
Sabes que nos encontramos en una situación adversa como cristianos y como no cristianos, levantándonos día a día, pidiendo al Dios de los cielos, al Creador de los cielos y la tierra, que nos bendiga, que nos vaya bien, que nuestro día sea totalmente bendecido por su mano. Y nos levantamos día a día pidiendo a Jehová Dios que nos guarde, que nos cuide, que haga multiplicar todo lo que toque en nuestras manos. Nos levantamos pidiendo por la familia, nos levantamos pidiendo por nuestros hijos, nos levantamos pidiendo por la casa, por el empleo, por el carro. Y pedimos a Dios de mañana, mediodía y noche, a cada momento. Encomendamos nuestras vidas a Dios. Cada cosa que hacemos se lo pedimos a Dios y lo encomendamos a Él. Y eso está muy bien, eso está excelente, eso está maravilloso. Que tú pongas tu confianza en las manos de Dios, que tú pongas tu corazón en las manos de Dios, que tú pongas todos tus proyectos en las manos de Dios. Pero es muy importante que esta noche tú atiendas al llamado y a lo que Dios nos va a pedir esta noche por medio de su palabra, que es viva y eficaz. Y esta noche dice Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, lo que Dios exige como tópico de lo que dice la Biblia, o lo que pide Dios de mí, como el tema que pusimos esta noche. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, sino que temas a Jehová tu Dios. Sabes, hay muchas personas que ya no tienen el temor a Jehová. Dejaron de temer a la palabra, dejaron de temer a la presencia, dejaron de temer al Santo Espíritu de Dios, dejaron de temer a Jesucristo, al Rey de Reyes. Y hemos perdido el temor por el Evangelio, hemos perdido el temor por la palabra. Ya muchas veces nos hemos desanimado, se ha apagado la chispa, la llama, el amor que sentíamos por las almas. No tenemos temor, hemos perdido ese miedo de estar bajo la cobertura de Dios. Hemos perdido ese miedo y hacemos las cosas a nuestra manera, como creemos que pueden salir las cosas. En la confianza empezamos a depositarla en los talentos que nosotros mismos creemos que hemos adquirido por esfuerzo, y es allí donde se pierde el temor. Ya no hay temor ni reverencia a la palabra de Dios, pero es importante que esta noche volvamos al temor de Jehová, volvamos al temor de su presencia, volvamos al temor de su palabra. Fíate de Jehová. Teme a Jehová. La palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a la palabra de Jehová. Es el temor al evangelio. Es el temor a que tú le creas a Dios, a que tú te apartes del pecado, a que tú te apartes de lo malo, a que tú tomes buenas decisiones. Eso es el temor a Jehová. Cuando tienes diligencia, cuando tienes prudencia la manera de hablar, cuando tienes prudencia la manera de conducir tu vida, eso es temor a Jehová. Cuando pones tus planes en las manos de Dios antes que cualquier otra cosa, eso es temor a Dios. Cuando pides dirección por todo lo que quieres hacer, eso es temor a Dios. Y Dios esta noche, el Padre que está en los cielos, está pidiendo nuevamente a su pueblo, a su iglesia, que volvamos al temor de Jehová. Vuelve al temor de Jehová. Teme a la palabra de Dios con temor y temblor, decía el apóstol Pedro. Con temor y temblor conduzcamos nuestras vidas de una manera piadosa. Vivamos para el evangelio, vivamos para la palabra, vivamos para la presencia y para la gloria de Dios. Sabes, la palabra nos dice que temamos a Jehová tu Dios. Teme a Jehová tu Dios
Cuando tú dejas de temer al evangelio, cuando tú dejas de temer a la palabra, es cuando ya no tomas en cuenta a Jehová como tu Dios. Es cuando para ti ya deja de ser tu Dios. Aunque usted diga, Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo el Padre, Él sigue siendo el Rey, pero cuando pierdes ese temor, para ti deja de ser tu Dios, para ti deja de ser tu Padre, para ti deja de ser tu sustentador. Pero cuando nosotros vivimos bajo el temor de sus mandamientos, bajo el temor de su palabra, bajo el temor de su presencia, es ahí donde la creación acepta a su Redentor. Es ahí donde el hombre reconoce que Jehová Dios vive, al cual se debe temer día a día. Sabes, que andes en todos sus caminos. Cuando empiezas a tomar decisiones por tu propia cuenta, entonces es allí donde empiezas a dar pasos equivocados. Cuando empiezas a tomar decisiones para tu vida sin consultar a la presencia de Dios, sin consultar al Redentor, es ahí donde estás tomando un camino equivocado. Hay camino que en este momento para ti es derecho, hay camino que para ti esta noche es el correcto, pero si tu camino no lleva la presencia de Dios, si tu camino no lleva lo que es la cobertura de su presencia, entonces ese no es el camino de Jehová, ese no es el camino de Dios, ese no es el camino correcto, porque Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy el camino. Y si tu camino no lleva la etiqueta, si tu camino no lleva totalmente el nombre de Jesucristo glorificado, ese es tu camino. Por eso decía Jehová Dios por medio de Isaías, tus caminos no son mis caminos en este momento, porque amplio es el camino. Y mucha gente que nos está escuchando, mucha gente que está viendo esta transmisión por medio de Facebook, sabe que no está en el camino correcto, sabe que no está viviendo por el camino derecho. Por eso es necesario que dejes que Dios enderece tu vereda, que Dios enderece tu camino. Encomienda a Jehová todos tus caminos. Su palabra nos enseña que eres el camino de bien, es el camino de paz, es el camino de libertad, es el camino de la santidad, es el camino de la libertad, es el camino de la liberación. Por eso es necesario que esta noche volvamos al redil, volvamos a la senda antigua, volvamos al camino de Dios. Vuélvete en amistad con Dios, vuélvete al camino de Dios, vuélvete al camino del evangelio, porque cuando nosotros estamos en caminos equivocados, nos constituimos enemigos de Dios. Pero esta noche reconcíliate con el Padre, reconcíliate con el Hijo, reconcíliate con el Espíritu Santo, vuelve al camino de Jehová. Sabes, cuando nosotros dejamos de amarlo, como dice su palabra, y que le ames, el primer mandamiento es semejante al segundo: amarás al Señor con toda tu mente, amarás al Señor con todas tus fuerzas, amarás al Señor con toda tu alma, como lo dice su palabra. Sabes, algo muy importante, y que sirvas a Jehová, vuelve a servirlo. Esta noche Dios te pide que le ames, que le sirvas, que andes en sus caminos, que vuelvas a tener temor de la palabra. Vuélvete en amistad con el Creador. Hoy los vientos van a soplar a tu favor. Dios va a abrir una puerta que nadie puede cerrar. Y si tú abandonaste las filas del ejército de Dios, vuelve a retomar tu llamado. Vuelve a tu casa, vuelve a tu casa espiritual, vuelve a levantarte en oración, vuelve a la lectura de la Biblia, vuelve a la comunión con el Padre. Sabes, esta noche Dios nos está pidiendo cosas que podemos hacer. Dios nos está pidiendo esta noche cosas que podemos nosotros hacer para su gloria. Si Dios nos pide que tengamos temor, es porque no nos dio un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Por algo Dios pide que tengamos temor, porque nos dio su Santo Espíritu, que es poderoso. Sabes, la Biblia dice que le pide el Señor a su pueblo esta noche que le ame. ¿Sabes por qué? Porque Él derramó su amor en nuestros corazones. Y si nuestro corazón ha sido lleno, ha sido renovado y ha sido inundado por el amor de Cristo, es porque tú le puedes amar. Pero Él nos amó primero, antes que le amáramos
amarnos a Él, pero como Él derramó su amor, ahora podemos responderle: ama a Jehová, ama a Jesucristo, ama a su palabra, ama a su verdad y te irá bien, se abrirán las puertas. Por eso decía el salmista David: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová estaré para siempre. Esta noche quiero dejarte con esta palabra. El Señor pide que le ames, el Señor pide que le temas, el Señor pide que andes en sus caminos, el Señor pide que le sirvas. Es muy importante servir al Dios correcto, es muy importante servir al Dios de los cielos. Estás sirviendo al Dios equivocado. Si en este momento no estás sirviendo a Jehová, estás sirviendo al diablo. Por eso es muy importante que despiertes, que recapacites, que toques fondo, que te des cuenta de una verdad absoluta: que solo Dios es bueno, que solo Dios es veraz. Por eso te pide esta noche a ti y a mí que le busquemos de todo corazón, y si lo hacemos es porque lo podemos encontrar, porque me hallarán y me buscarán. El Señor lo dice, y así será para su gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, aleluya. Gloria al Señor por la palabra que nos ha traído el día de hoy, Eduardo. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo Dios? Que le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos todo, porque todo le pertenece a Él. Dice Proverbios 23:26: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Amén. Teme ahora, como decía tu palabra, teme ahora a Jehová, teme a tu Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros somos temerosos del Señor, como vos decías, Eduardo, es más fácil agradarlo, es más fácil. Pero antes tenemos que entregar nuestro corazón, rendirnos delante de Él, reconocer que Él es el Dios todopoderoso, como lo ha hecho con tu vida, Eduardo. El día que vos reconociste que Dios era el Dios todopoderoso, pudo cambiar, pudo transformar tu vida. Eso es lo que Dios sigue haciendo. Eso es lo que Dios sigue haciendo con nuestras vidas y con muchas personas. Dios sigue transformando, Dios sigue cambiando. Pero si Dios te está pidiendo algo el día de hoy, está pidiendo tu corazón. Dice la Biblia que todas las cosas son de Él, pero hay algo que Dios te está pidiendo a ti, y es que podamos entregar nuestra vida delante de Él. Amén. Ese es un paso que solo tú lo puedes dar, pero con la ayuda de Dios. No lo vas a hacer solo. Él te va a ayudar. Él va a poner en ti la fuerza, porque Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Así es. Así que solo Él puede ayudarte a romper esas cadenas, a romper esas ligaduras, esas celdas, esos barrotes, esa puerta de bronce. Solo Él la puede derribar. Solo Él tiene el poder para quebrantar, para romper cualquier grillete, cualquier cadena. Para Dios no hay nada imposible, como lo decíamos anteriormente. Para Él no hay nada imposible. Alejandra Rodríguez, Dios los bendiga y declaro la unción del Padre para que cada sábado, en cada mensaje que den, toque el corazón de cada persona. Amén. Creemos de que Dios es quien usa nuestra vida. Creemos de que Dios es quien hace todo, que nosotros somos instrumentos de Él para que Él se pueda glorificar. Estamos a punto de concluir con el programa, Eduardo, pero creemos que este programa ha sido de mucha bendición para muchas personas, donde estoy seguro que la palabra de Dios ha tocado corazones, ha impactado corazones el día de hoy, y estoy seguro que la palabra que Dios ha dado no va a regresar vacía, no va a regresar vacía. Amén. Sabes, la palabra de Dios hace un trabajo impresionante. Ella se encarga de hacer el trabajo que muchas veces nosotros hemos querido hacer. Nosotros solo somos los mensajeros. Nosotros somos los que sembramos y regamos aquella semilla. Pero la palabra es viva y eficaz, y la eficacia de ella va a operar en tu vida un milagro, una liberación, una sanidad, una restauración que solo la misma palabra de Dios